la bienvenida a todas esas personas que comienzan a conectarse en esta transmisión y obviamente también a todas las que nos acompañan acá de manera presencial en el Jardín Botánico de Medellín, en donde estamos disfrutando la fiesta del libro y la cultura y vamos seguido desde hoy viernes 23 de septiembre hasta el próximo domingo 3 de octubre. Vamos a tener muchísimas programaciones y muchísimas conversaciones aquí en este espacio. Este año el llamado que nosotros hacemos es a la escucha, a atravesarnos por otras ideas, a dejar nuestros prejuicios a un lado y a caminar a esa zona en donde definitivamente se encuentran las polaridades, los pensamientos contrarios, los diferentes y los distintos. Ahí en ese lugar en donde a veces creemos pues que es tan remoto, que aparecen las estrellas y algunas razones y posibilidades para construir con ese otro que es el que nos habla. Queremos recordarles también de manera muy especial todos los protocolos de bioseguridad, permanecer con su tapabocas. Nuestros invitados acá en el escenario pueden no tenerlo porque estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y recordarles también muy especialmente el lavado de manos posterior a la salida de este encuentro. Damos inicio a nuestra franja de conversaciones con Fama, el año de la escucha, con la conversación Aquella costumbre nuestra de olvidar. La historia nos muestra que cuando las adversidades aparecen, los seres humanos encontramos caminos que nos unen y que nos hacen fuertes. Sin embargo, cuando pasan las dificultades, todo parece asunto olvidado. Esta tarde están con nosotros Luis Fernando González, él es historiador de la Universidad Nacional, quien conversa con Reinaldo Espitaleta, periodista también de nuestra ciudad. A ellos muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también por seguirnos en redes y por estar aquí en esta conversación. Y bueno, Luis, Reinaldo, bienvenidos, iniciemos esta conversación con Fama. Buenas tardes, gracias por permitirnos hablar, Luis Fernando, acerca del olvido y de la memoria. Entonces ahora con Luis Fernando estábamos conversando sobre un libro que él va, no sé si eso se puede, al fin de cuentas como periodista, pues me toca dar como una noticia, ¿cierto? Un libro que según lo que me ha contado Luis Fernando es una gran revelación, ¿cierto? Revelación que derrumba un poco de mitos acerca de la ciudad, de construcciones, ¿cierto? De edificios, de arquitectos, de arquitecturas. Y eso me parece absolutamente atractivo, Luis Fernando, y necesario también, no solo para desmitificar, sino además para proponer otros discursos, ¿cierto? Otros discursos que pueden estar conectados entonces con la verdad, ¿cierto? Con eso que denominamos la coincidencia entre la realidad, los hechos, bueno, todo esto tan importante. Hoy me toca a mí ser moderador y una cosa absolutamente loca, moderador y a su vez expositor. Bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Nosotros, precisamente ahora que Luis Fernando me evocaba un taller importantísimo que hubo en el Valle de Aburrá, unos talleres del ferrocarril. Nosotros no tenemos ferrocarril y hemos incluso olvidado, ya parece que ni nos importara, Luis Fernando, carecer de ese medio de transporte absolutamente relacionado con la modernidad, con las ideas de progreso por allá en Inglaterra, con la revolución industrial, y nosotros no tenemos nada de eso de ferrocarriles, pero hay una construcción que evoca un poco de tiempos donde hubo ferrocarril en Medellín, en Antioquia, que es toda una epopeya, pero hay una serie de asuntos con esa construcción, ¿cierto? Con esa construcción, y Luis Fernando fue capaz también de detectar un poco de asuntos, no solo con la construcción, sino la arquitectura, las formas, seguramente con los trabajadores. Bueno, ahora de pronto nos contar más de eso, pero yo quería decir, cuando Luis Fernando me estaba hablando de los talleres, viejos talleres del ferrocarril de Antioquia, después los talleres del ferrocarril, de los ferrocarriles nacionales, en fin. En Bello tenemos un lugar, una oficina, llamémoslo así, distinta a la de Envigado, nada que ver con en Bello, en la oficina de Bello, en esta oficinita que queda en una biblioteca, en la Biblioteca Municipal de Bello, es el Centro de Historia. Nosotros tenemos un lema que a la gente le parece contradictorio: para que la memoria no se olvide. Ese es el lema nuestro. Y sobre eso, pues quisiera entonces también como empezar esta charla con Luis Fernando en torno a la memoria y al olvido. Nosotros nos decían también en Confama
que de pronto Luis Fernando nos dedicáramos más a hablar acerca de Antioquia, a aterrizar todo eso en Medellín, en los olvidos que tenemos permanentemente en una ciudad como Medellín, pero yo creo que es clave también como recordar todos esos miedos que a través de la pandemia que todavía vivimos, Luis Fernando, y la gente que está aquí, y los que nos están viendo a través de las cámaras, pues los miedos que se han vuelto a despertar, ¿cierto? Unos miedos que a veces parecen propios del hombre, ¿cierto? Del hombre prehistórico, del hombre de ayer, del hombre del pasado, pero que con esta pandemia nosotros, pues el caso fue tremendo. Hay un poco de cosas que adquirieron un valor fundamental en la pandemia y es la casa, ¿cierto? El asunto de la casa, del adentro, de lo doméstico, del lar, del hogar, eso me parece muy, muy importante y sobre eso hay muchas visiones porque la casa, mire que la casa, no todo el mundo tiene una casa, digamos una casa que tenga todos los servicios, que sea una casa con comodidades, que sea una... No la casa por cárcel, ¿cierto? Sino claro, porque mucha gente tendrá la casa por cárcel, entre ellos algunos muy destacados dirigentes de este país, la casa por cárcel, y uno los ve siempre más que en la cárcel o en la casa, en la yeca que decimos nosotros, en la calle. Bueno, pero esto de la pandemia, Luis Fernando, no sé si te parece que nos remontemos a esos miedos que las enfermedades y las epidemias y en la historia y la literatura como ha registrado eso, simplemente como para que no caigamos en aquella costumbre nuestra de olvidar. Ya nadie habla de la peste bubónica o de la peste negra o de todas esas cosas que pasaron en Grecia, que la Ilíada empieza, por ejemplo, con una peste, ¿se acuerda? De esa peste en Grecia y después la peste de que narra Tucídides y las literaturas, y creo que esta pandemia, Luis Fernando, nos hizo también como recordar muchas cosas que tienen que ver con el mundo del ayer. Entonces, qué bueno, si te parece, por ese lado, y vamos aterrizando desde la afuera, desde ese mundo de las Europas del año 1000 y no sé qué, que eso es tan atractivo también para narrarlo, y nos vamos metiendo en la ciudad y en muchas cosas que hemos olvidado y que no deberíamos hacerlo, desde luego. Sí, Reinaldo, bueno, muy buenas tardes. Es un placer, de verdad, no olvidar estos espacios, reencontrarnos con ellos, reencontrarnos con la fiesta del libro. Es emocionante, pese a los controles y la disminución del aforo, volvernos a encontrar en estos espacios. Y hay un tema que a mí me parece, Reinaldo, que es muy importante. Yo siempre insisto con los estudiantes míos que el olvido es una dimensión de la memoria. Creemos que la memoria es recordar todo, y eso no es cierto. Siempre se cita el ejemplo de Funes el Memorioso de Borges, como el tipo que se gasta el mismo tiempo recordando y por eso no puede vivir. Entonces, toda sociedad o toda memoria está hecha de recuerdo y de olvido, como dice Svetan Todorov. Y eso es muy importante. Pero el problema es que hay sociedades muy memoriosas. Por ejemplo, el pueblo judío. Hassman trabaja el tema de la memoria en el pueblo judío, que lo vuelven una religión y una ortodoxia. Y otros pueblos que son olvidadizos, como el caso del pueblo colombiano, o no del pueblo colombiano, sino de la clase dirigente colombiana. Entonces la memoria, lo memorioso, hace que David Riep, por ejemplo, escriba un libro que se llama Contra la memoria, por el uso inadecuado de la memoria, convertida en una ortodoxia y que se vuelve peligroso nacionalismo, peligrosa manera de enfrentar pueblos a partir de unas memorias. Él dice, esas memorias no son necesarias. Pero nosotros en Colombia, por esa costumbre de olvidar, necesitamos más memoria. Es realmente una necesidad. Tú señalas ahora, por ejemplo, a propósito del libro mío de arquitectura, ¿por qué lo hago? Porque esta es una sociedad
que bajo la idea de progreso ha desmemoriado, ha olvidado su arquitectura y se salta tiempos, se salta personajes, se salta actores, se salta cosas para decir eufóricamente este progreso y esta civilización que ha hecho esta ciudad, pero se ha hecho sepultando la memoria, olvidando a propósito. Entonces nosotros tenemos un grave problema a nivel local y nacional. Es cómo hemos construido la memoria y cómo hemos incentivado el olvido. Hay una, decía Milán Kundera, que a la clase dirigente le tiene más miedo al pasado que al futuro. Y por eso le mete la mano al pasado para olvidar, desmemoriar y construir de acuerdo a sus intereses particulares. Eso en Colombia viene desde el siglo XIX. Hemos olvidado los pueblos subalternos, hemos olvidado los afros, los negros afros y todas estas construcciones, los pueblos raizales, los pueblos indígenas, las comunidades populares, etcétera, etcétera, y hemos construido una memoria de élite y un largo olvido de lo que ha construido esta sociedad. Y aparte de eso, normalmente se habla de la memoria como que si fuera algo claro, evidente, como un continuum. La memoria puede ser la memoria intergeneracional, pero después viene una memoria cultural y después una memoria histórica. Y esas memorias son trabajadas, labradas incesantemente con una intencionalidad. Ahí hay un problema grave en nuestra sociedad y que debemos replantearnos. Afortunadamente, y eso pues no por el interés de la misma clase dirigente, sino por la misma Corte Constitucional que logró que Justicia y Paz pudiera hacer este proceso posterior que memoriza y que nos lleva al Centro Nacional de Memoria Histórica, lamentablemente en este momento en un proceso crítico. Aquí yo tengo un libro y me preguntaba Reinaldo Espitaleta que si este es antes de o después de. Este es antes de, y es un problema de lo que señalé ahora, unos intereses políticos de construir un olvido necesario para mantener un statu quo. Entonces, bueno, de lo que nos está diciendo Luis Fernando, pues podemos deducir como dos o tres cosas. Una es que el olvido y la memoria también son asuntos utilitaristas y que el poder está en el medio, digamos, diciendo que se debe olvidar. Eso parece una cosa muy medio traída de los cabellos, y qué es lo que hay que recordar. Y en nuestra historia, volviendo a lo que decía Luis Fernando, desde el siglo XIX, hay una serie de cosas que se han olvidado, ¿cierto? Que se han olvidado a propósito, que se han mantenido en la oscuridad. Sobre todo hay un gran desprecio desde la historia oficial, las historias oficiales, que son tan peligrosas y tan fregadas y que son las que más circulan, las que más se ven y se venden, además se meten por todas partes a través del poder de los medios de comunicación, a través de todo ese soporte, todas esas estructuras que el poder ha establecido precisamente para mantener un statu quo, para mantener una memoria de algo que realmente no es lo que le interesa a los que están siendo olvidados, a los que están siendo relegados, digamos a los que están siendo arrinconados, que eso ha sido nuestra historia, donde un poco de gente, ¿cierto?, que ha luchado, que ha participado, que se ha metido también como en la lucha cotidiana por la existencia en un país que desde hace mucho tiempo presenta unas características tremendamente desiguales, ¿cierto? Del asunto de la desigualdad o de lo que llaman hoy la inequidad. Y entonces estas historias permanecen, las historias de la gente, lo que llamamos la cultura popular, y aquí traigo a colación la importancia de ciertas literaturas, no solamente la historia de los historiadores profesionales, sino que la literatura ha sido,
digamos, otro campo nuestro desde el siglo XIX, donde van a aparecer unas memorias que de otra forma ni siquiera se hubieran registrado en eso tan interesante que son los procesos históricos y los procesos de investigación de una disciplina tan científica, llamémoslo así, como la historia, sino que a través de la literatura y sobre todo en Antioquia, desde el siglo XIX, hay una serie de registros que nosotros deberíamos también estar escarbando permanentemente, Luis Fernando. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar en esos registros literarios muchas cosas que la historia nunca nos había contado, ¿cierto? Por lo menos esas historias oficiales, las historias del poder, nunca nos contó, por ejemplo, qué creían los negros, o los negros, cuáles eran las fiestas de los negros, cuáles eran las creencias, porque hay una cosa que se llama el monigote, porque hay un poco de invocación y de experimentaciones a través de una cultura muy vieja y que aquí se transforma, y eso lo podemos ver en novelas, en relatos, al principio en relatos orales hermosos que después escritores también van recogiendo la memoria oral. Eso es muy lindo, y pues y ya ustedes me imagino que sabrán de a quién me refiero. Entre los escritores que me refiero aquí está uno muy importante para la memoria nuestra, que es Carrasquilla, ¿cierto? Tomás Carrasquilla, no solo pues con la cosa de la colonia, sino también del siglo XIX y con esa Antioquia. Un libro de historia es hace tiempos. Esa trilogía es una historia de Antioquia que no está en las historias oficiales de los que han escrito ese tipo de cosas para el olvido, ¿cierto? O no tanto para el olvido, sino para el ejercicio del poder y del sometimiento. Entonces uno lee Carrasquilla y ve que realmente hay unos atributos preciosos que nos hacen recordar cosas que ni siquiera la imaginación, que es tan poderosa, nos hacía meter en esos asuntos. Entonces la Marquesa de Yolombó, ya mencioné hace tiempos, pero también van a venir cosas sobre Medellín, y uno dice, ve, estas historias de los nuevos ricos de Medellín, ¿cierto? Que de pronto se han olvidado, ¿cierto? Ese ejercicio se ha olvidado, los nuevos ricos de fines del siglo XIX. De pronto por ese lado yo creo que vos tenés un poco de historias también en torno a esos olvidos que son voluntarios desde la perspectiva del de arriba, y a esas memorias que de otra perspectiva, que son las del arte, ¿cierto? Las de la cultura, las de la arquitectura. La arquitectura es un gran referente de memoria precisamente, están por ahí, pero que nos han hecho eso es olvidar. Claro. Es que sí. No, olvidar, termino con esto para darte la palabra. A Carrasquilla, ¿cuántos insultos le han propinado? Es un costumbrista, es un no sé qué, es un escritorzuelo. Claro, pero es un escritor de esos que precisamente maneja con una propiedad y profundidad toda esa cosa de la cultura popular, de la cultura de élite, de todo. Eso es una maravilla para ese momento pues de nuestra historia, Luis Fernando. Sí, parece aburrido reiterar e insistir en Carrasquilla, sí, pero es necesario. Es decir, ¿cuándo olvidamos el aporte de la cultura negra en Antioquia? ¿Y cuándo comenzó el blanqueamiento de Antioquia? Eso es una pregunta fundamental para entender la fiesta de los negritos en Santa Fe de Antioquia, en Yolombó, en Yarumal, etcétera. El aporte negro. ¿Cuándo se blanquearon los esclavizados? En estos días, con un taller con mis estudiantes de historia urbana y arquitectónica, los llevé al Retiro, los guarceños, y entonces hay el mito fundacional, el pueblo fundado por un señor Mejía, y cuando uno va en un tipo generoso, dio los terrenos para localizar el pueblo, pero lo que no se dice es que él le quitó las hectáreas de tierra a los indios de San Antonio de Pereira y peleó con ellos y expulsaron a los negros esclavizados que estaban en los entables mineros de los ríos que pasan por el río Guarzo y demás en el Retiro. Entonces son historias alambicadas que todo el mundo les preguntaba, ¿cuál es el imaginario tuyo? Y no, eran unos tipos blancos, y no, eran negros.
cuando se blanquearon y se blanqueó la historia del Retiro. Entonces Carrasquilla, en su literatura, no solo en La Marquesa de Yolombó, sino en Hace tiempo, por Ríos y Pedregones, El Zarco, ese recorrido de esos pueblos rurales remotos y llegan al proceso de urbanización, es el cambio también de esa literatura rural negra al blanco urbano. Casi que es el recorrido del blanqueamiento cuando llega uno a Ligia Cruz, que también viene de Zaragoza, y ella emerge en esa sociedad hipócrita que señala Carrasquilla en esa otra novela maravillosa que describe las casas de Pajarito, el mundo. Grandeza, sí. No, en... La grandeza de las fiestas. Pues. No, que describe el mundo urbano ya de Medellín. Se me escapa el nombre en este momento. La primera novela de él, pues la que hace en el sí, año 96. Sí, exactamente. Sí, esa se llama Frutos de mi Tierra. Frutos de mi Tierra. En Frutos de mi Tierra describe ese mundo entre la hipocresía, el aburguesamiento, el blanqueamiento de la sociedad, de la ciudad, etc. Entonces, es necesario volver sobre eso, pero también entender cuando olvidamos que esta sociedad antioqueña, esta paisocracia, se blanqueó y olvidó lo negro, o cuando olvidó lo indígena, y cuando construimos el mito indígena. Yo me río mucho, pues con el respeto también de quienes crearon el mito, cuando se crea, y lo narro también a los estudiantes, cuando aparece Nutibara como símbolo indígena. En la década del 30. Entonces tuvimos Avenida Nutibara, Barrio Nutibara, Cerro Nutibara, etc. Entonces había una corriente americanista para indigenizar el indigenismo de América Latina. Entonces se buscó una epopeya heroica de un cacique de otra parte que no tenía nada que ver con los aburraes, y se trae uno de Frontino y se le erige una escultura, un cerro, una emisora, un hotel, etcétera. Pero mientras tanto le estaban quitando a los mismos indígenas descendientes de Nutibara en Frontino, le estaban quitando las tierras de los resguardos. Y aquí se habían expulsado los últimos indígenas, los habían sacado de San Cristóbal, los habían tirado para la Estrella, de la Estrella lo habían tirado a Caldas, y de Caldas los expulsaron. ¿Cuándo se olvidó esa historia? Entonces estamos en una historia que yo no conozco un solo libro que nos hablen de esos procesos, sinceramente. No hay un solo libro de eso. Entonces hay unos olvidos consistentes, entonces se inventa el mito Nutibara, para hablar, nosotros, nuestros ancestros son indígenas, pero no son esos descalzos, no son esos desclasados, no son esos que están en la calle, pero tenemos un indígena heroico. Ahora nos falta y no que erijamos un afro heroico en Medellín para poder congraciarnos con un pasado que hemos sepultado y hemos olvidado intencionalmente. Claro, no, a propósito de lo del Nutibara, me hiciste acordar pues cuando a partir de la década del 30 que viene unos asuntos de los símbolos de la ciudad, ¿cierto? Y que van a tener muy destacada presencia a través de sobre todo en los años 50. Pero esta sociedad pues de las élites de Medellín, blanqueada, ¿cierto? Que no tenía nada que ver ni con judíos, ni con moros, y menos con negros y con indios y todo lo demás, pues de todos esos procesos de pureza que hubo aquí, una cosa que la historia tiene unas grandes paradojas, ¿cierto? Unas grandes paradojas, y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la época del año 18, con la epidemia mundial, ¿cierto? La gripe española, que es gringa, pues que nació en 1918 en los Estados Unidos, en plena guerra mundial, en plena Primera Guerra Mundial, y que aquí la van a llamar, ¿cómo sería de malo ese gobernante que había aquí, y que lamentablemente es mi paisano? El abrazo de Suárez, le decían esa cosa espantosa. No, pero entonces en los años 40 tal vez,
que es una década muy importante porque precisamente esa americanización de las élites de Medellín y que Carrasquilla incluso ya había dado cuenta de esos complejos que tenía el antioqueño, sobre todo el antioqueño de cierto nivel económico, de los ricos, los nuevos ricos, la cosa de la, ¿cómo se llama?, de la bobarización, el complejo bobarí, el bobarismo, que es el de Ligia Cruz, una muchachita que viene del nordeste de Segovia del Oro, y que estas muchachitas de aquí de la élite la complejan y le hacen hasta cambiar un bello nombre que era Petra, Petronia, bueno, y le hacen poner Ligia porque en Medellín, que era una sociedad esnovista absolutamente, se enamoraron mucho de Quo Vadis, entonces la película Quo Vadis, eso lo narra Carrasquilla, ustedes lo han leído seguramente mejor que yo, pero digo esto porque en los años 40 esa misma sociedad elitista, ¿cierto?, discriminadora de Medellín, que tenía ciertas memorias y muchos olvidos sobre determinados sectores populares, tiene que ceder, y eso yo creo que vos tenés una investigación al respecto, si no estoy mal, que el Hotel Nutibara, que se va a convertir en un símbolo en un momento de la década del 40, que después viene la revista Life, que era la principal revista gringa de acontecimientos y de grandes fotógrafos, pues no solamente de moda, sino de la guerra. Ahí trabajaba Capa, ¿se acuerda de ese gran reportero gráfico, Robert Capa? Bueno, y muchos otros, y viene un reportero aquí, pero ese Hotel Nutibara precisamente lo diseñó un negro. Es que eso son las paradojas de nuestra historia. Ese gran arquitecto, que era un arquitecto ya muy conocido, vos sabes más de arquitectura, indudablemente, Paul Williams es conocido en todas partes, en los Estados Unidos era ya como una estrella, casi que una estrella de esas californianas de Hollywood. Entonces viene aquí y lo tienen que, pues no sé si vino exactamente, pero el diseño corresponde precisamente a la americanización de la élite de aquí, eso es bien atractivo y bien interesante, pues es el diseño, eso es que Art Deco californiano, eso es que bueno, sí. Eso es increíble. Nutibara, además me acuerdo de un cacique, yo no sé si existió o no, pero nosotros lo teníamos siempre muy presente, porque es que eso es importante, cuando uno no tiene en la historia referentes que son exactos, pues también entonces viene la imaginación y el mito, el cacique Niquía. Teníamos que inventar un cacique, yo no sé, claro, un cacique que, que se va a oponer al invasor, al extranjero, y se inventan un poco de historias. Yo creo que eso es válido, Luis Fernando, pero a ver, en ese momento entonces esta sociedad de Medellín, ¿qué pasa ahí en los años 40? Porque creo que hay unas cosas que hemos olvidado, o que nos las han hecho olvidar, o que nunca nos las contaron, que ese es el otro aspecto. Sí, no, yo creo que esa costumbre nuestra de olvidar de dónde venimos, de olvidar una sociedad conformada por diferentes grupos sociales, étnicos, etcétera, y esa bobarización que va también a la bobería muchas veces, olvida muchas cosas, entonces construye unos mitos muy, muy grandes. Yo he dicho que en algunos textos que la historia de Medellín se ha escrito desde la Plaza Mayor y desde el Parque de Berrío, pero nunca desde las periferias donde está la subalternidad. Cuando tú coges la literatura y uno le pregunta a la gente, casi que diciendo como Bertolt Brecht, ¿dónde están los obreros, los artesanos que hicieron la catedral? Ellos no vivían en el parque, en el Parque de Berrío, en la Plaza Mayor. ¿Dónde vivían? En Quebrada Arriba. El maestro Ortiz vivía en Quebrada Arriba. ¿Qué libro hay de Quebrada Arriba? No hay un solo libro de Quebrada Arriba, y el Museo de la Memoria destruyó los últimos vestigios de Quebrada Arriba a nombre de la memoria. El Museo de la Memoria. Quebrada Arriba es la toma, pues, para de arriba, de la toma, y seguía el camino que subía a Pan de Azúcar, y ahí habitaban los maestros de obra, las tejedoras, los enjalmadores y todas las profesiones que no estaban en la plaza. ¿Dónde vivían más? En el llano de los Muñoz o de los Muñoces, que después se llama La Manga de los Belgas, donde está ahora el Hospital San Vicente. ¿Dónde vivían más?
en Niquitao, Asomadera, donde estaban los que hacían el ladrillo, las tejas, porque en el Guamal y en esa zona eran las primeras fábricas no, eran los entables para hacer ladrillo y teja, pero ahí era donde vivían y habitaban, y cuando tú coges los mapas y uno le dice al estudiante, señáleme las rutas, y entonces pocos lo saben, entonces uno dice, vea, ¿qué es la calle Barbacoas? El último vestigio de un camino ilegal que bajaba del oriente, pasaba por Barbacoas y salía a San Benito sin pasar por la aduana de la plaza. Son historias periféricas. Entonces yo le cuento esta otra historia de olvido. Todo el mundo narra y le gusta repetir, Tyrell Moore hizo la nueva ciudad Villanueva y se construyó el barrio burgués del Parque de Bolívar. Falso, mentira. Tyrell Moore sí vendió unos lotes y donó una parte de todos los lotes que después englobó la iglesia para construir el Parque de Bolívar, pero él siguió vendiendo lotes posteriormente. Entonces ese acto altruista encubre una historia que es la primera gentrificación de Medellín. Ahora que ese término les encanta decir que es la gentrificación, pero era cómo se expulsaron los artesanos y los maestros en un barrio que existía antes de Villanueva y que no aparece en la historia urbana de Medellín y se llama el barrio El Chumbimbo. Ah, pero es que una cosa es decir El Chumbimbo y otra cosa es decir Villanueva. Entonces, claro, se olvida la historia del barrio El Chumbimbo y los artesanos. Entonces todos en la historia repiten y no ven las fotos. El barrio burgués del Parque Bolívar. Y entonces en la urna de 1872 hay una foto donde aparece el supuesto barrio burgués y es una hilera de casas, puerta, ventana, puerta, ventana, puerta, ventana, que mandó a hacer la sociedad de artesanos que habían entrado por la sociedad democrática, habían entrado al Cabildo de Medellín por primera vez y lograron hacer vivienda obrera para artesanos, una paradoja, y que eran esa fachada oriental que luego sí se aburguesó. Y esos que vemos ahora como casas burguesas, eso no existía en el siglo XIX. Eso se hace en el siglo XX cuando se expulsan a esos artesanos que desde la sociedad artesana habían construido todas esas casas artesanales por promoción de esa sociedad democrática, liberal por cierto, que se había impuesto en el Cabildo y lograron hacer un primer proyecto de vivienda. Pero en la historia urbana de Medellín siempre se habla de Tyrell Moore, la historia de Tyrell Moore y de Villanueva, y no aparece el barrio del Chumbimbo, que ya existía. Uno ve las resistencias de la memoria del territorio. Cuando coges Maracaibo y el Guanábano, y ese lugar de resistencia tan maravilloso que es el Parque del Periodista, ese nombre era ese Guanábano, así se llamaba esa calle, claro. Desde el siglo XIX, y está así torcidita, es porque era un camino, y uno sube, da la vuelta para subir por el camino de la ladera, el camino de Guarne, porque esa era una salida, ahí habían las marraneras, ahí habían una serie de viviendas, de artesanos y de producción de muchos otros elementos que demandaba la plaza. Señalo esto para no extenderme, para que Reinaldo remate, es toda esta historia construida sobre los olvidos, es la incapacidad de mirarnos en la complejidad como sociedad que somos. Claro, no, y esto es bien atractivo lo que estás diciendo, porque muchos de esos barrios carecen de historia, digamos, no aparecen en la historia, ni el barrio La Toma, que es fundamental desde la época de la colonia, ¿cierto? Desde los tiempos de ¿cómo se llamaba tu amigo Moni Velarde, Antonio Moni Velarde, hasta cuando el cuerpo es sensación en Medellín y se baila el porro y se baila el tango y La Toma se convierte en un lugar además de trabajadores, de coltejer, pero también de muchachas muy bonitas que van de un lugar a otro. En la novela de Jaime Sanín Echeverry, que es una novela interesante desde el punto de vista de lo que se llama la historia de las mentalidades,
el barrio La Toma, que ni siquiera lo nombra, ahí está, ahí aparece, porque es la donde va digamos, a recalar Elena Restrepo, que es la campesina de Santa Elena. Esa es otra cosa. A Santa Elena nos la han mostrado ya por las flores y por un poco de asuntos que tienen que ver con lo fotográfico, pero no con la historia de esos agricultores y de esos cargadores de gente. Digamos, esa es otra historia que nos la han vuelto patas arriba, nos las han tergiversado. Y está el barrio, me hiciste acordar del otro barrio de artesanos y de las sociedades democráticas desde el siglo XIX, el barrio de Guanteros, donde estaban los grandes sastres de Medellín, donde los ricos tenían que ir a contratar sastres. Hay una crónica bellísima de Ricardo Restrepo Callejas, sobre el baile de garrote que hacían en el barrio Guanteros, y como él era de la élite. Recuerdo que Ricardo Restrepo pues es un banquero, es un industrial, es un gran comerciante, es hermano además, ¿cierto?, de Emilio Restrepo Callejas, que es el director o el gerente de la fábrica de tejidos de Bello, donde va a estar la huelga de los años 20, la huelga de señoritas y todo esto, y Ricardo Restrepo lo invita a una de su servicio. Venga, mi doctor, yo lo llevo al barrio Guanteros para que usted conozca lo que es la felicidad y lo que es el baile, lo que es la alegría y lo que es la gran culinaria. Y allá se va y se tiene que volar después. Él lo cuenta muy graciosamente. No, porque esas son historias, por eso decía que las crónicas, la literatura, de pronto eso medio soterrado hace que se revivan un poco de asuntos que en las historias, en los libros que nosotros estudiamos de historia en la primaria, en la secundaria, incluso en la universidad, eso no hay referencias y eso no importa, así como están las historias de las tierras bajas de Antioquia, que era lo peor, ¿cierto? Es que eso era ignorado, eso era de negros y de indios y de gente enferma y de gente que transmitía la malaria y no sé qué, todo eso, estos ricos de Medellín, incluido Carlos R. Restrepo, tienen esa visión también de ese mundo de la otra Antioquia que no aparece en nuestra historia de Antioquia. Es que eso pues, me parece muy triste, pero ibas a decir algo. Dale, dale. Que hay una serie de cuentos muy poco leídos. De Callejas es muy interesante por lo del baile de garrote. Sí, sí. Hay otro, no me acuerdo el nombre, no me pregunten el nombre en este momento, pero ese cuento es muy bello porque narra la historia de amor de un artesano con una mujer de la periferia urbana. Además, ahí hay un tema que es muy importante. La historia de Medellín se ha hecho desde la Plaza Mayor, pero no se ha hecho desde la Plaza de Belén, ni desde la Plaza de Anápolis y después de Robledo, ni desde esa centralidad. Medellín fue de varias centralidades, de Atoviejo, etcétera, etcétera, y siempre narra desde la Plaza Mayor el Parque de Berrío, y se olvidan la historia. En ese cuento narra cómo este personaje era músico, vivía en el Llano de los Muñoz, y su novia vivía en la zona de Robledo, en Anápolis, cuando era el distrito de Aná, antes de ser Robledo, y entonces habían unos rituales de amor, unas costumbres que estaban por fuera del marco de la plaza, y ellos se visitaban, recorrían otros lugares. En un libro que es muy bello, que se llama Déjame gritar, claro, de Jorge Mario Betancourt. Jorge Mario, el historiador, sí. Hay una historia muy brutal, por cierto, de un par de esclavizados negros que uno de ellos argolla a la mujer para impedir que ella se la juegue. ¿Pero dónde vivían? En Belén. Quiero señalar con esto mire estos personajes, cómo han sido olvidados en la historia, se rescatan en los archivos judiciales, en la marginalidad, pero no se rescatan en su dimensión real. En el caso de Guanteros, Niguitao, por ejemplo, cuando se hizo el proyecto de La Paz, casi hablábamos, y la exposición que se hizo, se rescató el valor en ese barrio obrero, en ese barrio popular y artesano, más que obrero, porque no habían fábricas, eran artesanos. Se comienza a hacer la música que después le da la identidad a Antioquia. Pelón Santa Marta, claro, sale de allá, y los que saben de música dicen que el ritmo de la composición 4x8, yo no me acuerdo cómo es que se llama esos ritmos, sale de Guanteros. Es decir,
para Va un enteros lado, y se va y se va hasta México. a Yucatán. A Yucatán, entonces el bambuco yucateca, eso es tremendo, un Y eso artesano de y- Medellín. de Medellín inicia ahí. Lo que se desprecia y se desconoce es lo que después se rescata y la identidad. Entonces eso ha sido un juego permanente de memoria y olvido. Entonces hay unas memorias para unos asuntos y hay unos olvidos para otros. Ah, eso da identidad. Rescatamos esto, pero en el contexto donde surgen esos procesos dinámicos. Y hay muchos cuentos que dan cuenta de eso y que la historia le ha faltado mayor fortaleza en dar esa dimensión de esa complejidad cultural del mismo Medellín. Y cuando hablo del Medellín, no estoy hablando del Parque de Berrío ni de la Plaza Mayor, sino del Medellín que ahora llamamos metropolitano, y acordémonos que después se municipaliza, pero es una dinámica en todo el Valle de la Aburrá. Bueno, como estamos ya en la recta final de esta charla, de esta conversación sobre el olvido y la memoria, pues hay una parte que yo creo que la historia tampoco nos la registra, y que son esas historias marginales de los años 40. Ahora que estamos hablando de los años 40, me acordé que Medellín, precisamente en esa década de los 40, una ciudad que era muy atravesada por los discursos religiosos, ¿cierto? Por los monseñores y obispos y todo esto, las sotanas y demás. Era la ciudad de Colombia con más prostitutas. Es decir, había más prostitutas en Medellín que trabajadores. Eso, hay un señor Sepúlveda que tiene unos censos extraordinarios sobre la prostitución en Colombia, y uno ve los años 40 que, bueno, había 9 zonas de tolerancia. Eso los historiadores poco lo han querido olvidar, ¿cierto? Lo han querido olvidar, así como todo en esa década. Entonces la censura, uno dice, pero hay un poco de zonas autorizadas para la prostitución, pero hay unos alcaldes y gobernadores que no les gustan las obras de Pedronel Gómez, ni las que va a hacer de Borarango, ¿cierto? Ni las que seguramente hacen otros pintores como Carlos Correa, ¿cierto? Que los someten como a unas nuevas inquisiciones en Medellín, y todo eso lo hemos olvidado cuando tapan allá en donde está el Museo de Antioquia hoy, que era el Palacio Municipal. Pues está ese mural, le ponen un telón negro. Creo que Chepe Metrallas era su amigo Chepe. ¿Cómo es? Bernal, José María Bernal. Todas esas historias se han olvidado, como vos decís, pero a propósito, ¿cierto? Las historias las olvidan a propósito porque, claro, Medellín es otra. En los años 40 y 50 la ciudad industrial, ¿cierto? La ciudad que se abre también para los turistas, y por eso hay un poco de hoteles y vienen los estadounidenses, ¿cierto? Entonces aparece la orquídea, me acuerdo, eso es otro símbolo pero amañadísimo. La orquídea, eso es un cuento que se inventaron unas señoras de la clase alta, la orquídea. Entonces el Hotel Nutiara pone la orquídea color lila, y todos son las orquídeas y las flores, y eso influye hasta en las infraestructuras. Vos que sabés de todo eso de infraestructuras, la autopista sur, es que a mí me tocó cuando la autopista sur era un jardín, ¿cierto? Desde la Nacho, digamos, desde la Nacho hacia la Macarena hasta la 30, y era una cosa, porque Medellín era la ciudad de las flores, mientras se tapaba y se reprimía y se perseguía a los tugurianos. Es que eso es la otra vaina que no se cuenta. Sí, aquí hay unos procesos urbanos muy fuertes. Cuando uno ve la reiteración de ciertas circunstancias, en el caso de la Alpujarra era el sitio de mayores tugurios en Medellín, y hay una fuerte intervención y se lleva al Popular 1, y donde después se van a hacer otras y se reiteran esas mismas intervenciones, etcétera. Habría mucho que decir, nos queda un minuto sobre esta memoria del olvido, nos quedamos súper cortos. Hay muchas cosas maravillosas de esta sociedad que se ha construido más desde el olvido que desde la memoria, por lo que, al contrario a David Rieb, que le reclama a esas sociedades a raíz de lo de Sarajevo, más olvido que memoria, aquí necesitamos más memoria que olvido, tanto en lo social como en lo político, como en esa historia urbana que se ha hecho desde una visión, sin despreciar los aportes de las memorias de Olano y Jorge Bernal, que se han hecho más desde sus propias memorias que de la sociedad en general. Bueno, no, muchas gracias pues por su asistencia, por su presencia.
Y me imagino que, no sé si habrá tiempo para las protestas, que es lo mejor siempre de estos eventos. ¿Cierto? Sí, entonces, bueno. Yo, en los ejemplos mundiales, como el caso de España, que se decían que era una transición válida, los muertos siempre salen de los sepulcros. Porque nunca, si uno no procesa la memoria, y cuando estoy diciendo no procesa la memoria, es qué tanto de recuerdo y qué tanto de olvido. No, tú no puedes hacer lo que dijimos ahora, una memorabilia absoluta ni un olvido absoluto. Es que la memoria tiene que procesarse a partir de un diálogo y no de imposiciones. Por eso yo no creo mucho en las memorias oficiales, no creo mucho a veces simplemente, no, es que es una memoria popular. La memoria popular per se, si no se confronta también, no es suficiente. Entonces yo creo que en todas las sociedades que se ha pretendido hacer tabula rasa o tapar, los muertos siempre salen y los fantasmas le cobran esas deudas a las clases dirigentes. Por eso señalaba con Milán Kundera del miedo que le tienen las clases dirigentes a el pasado. No, ellos no le temen al futuro, le temen al pasado. Aquí hay un señor que tiene un miedo horrible, horrible, y está, como diría un joven, paniqueado y está desesperado porque el pasado lo está acosando. Claro, el pasado no perdona, decía por allá, creo que una telenovela, no, pero en el sur, a mí me parece que en el sur es digamos, Argentina y Uruguay, incluido Chile, tienen como una fuerte resistencia, ¿cierto? Son países muy politizados, de todas maneras han estado atravesados por otros fenómenos culturales distintos a los nuestros. Y aún así, mire todas esas cosas del perdón y olvido y las leyes de punto final que después tuvieron que desmontarlas porque era una absoluta impunidad frente a unos asesinos pues declarados, gente que desapareció a 30.000 personas. Entonces eso de alguna forma ni se puede olvidar, ni se puede perdonar, ni tampoco se puede pues voltear la historia a decir que es que los muertos eran gente, ¿cómo es? Subversivos, eran comunistas disfrazados o yo no sé qué cosa, porque eso también, ese tipo de discursos los han exhibido por allá y por acá, pues para justificar un poco de atropellos y de desafueros tremendos. Ahí es donde entonces salen las memorias, ¿cierto? Salen las memorias y esas señoras que son amigas tuyas, yo creo, las señoras de la Plaza de Mayo, pues muy cuestionadas desde otra perspectiva, pero absolutamente necesarias, como las madres de la Candelaria aquí y las madres de Soacha, son para eso, para que el olvido no entierre un poco de, no solo de injusticia, sino de atropellos y de aberraciones horrorosas. Bueno, muchas gracias.